forrería a medida del tapado Ágata. Un abrigo largo con técnica sastrera, cuello, recortes en pinzas, bolsillos, forrería y vistas, ojal militar, manga sastre, hombreras, cinto y terminaciones realizadas a mano. Estas son las telas recomendadas y materiales necesarios para realizar el tapado. Recuerden que en la clase de técnica encuentran toda la información complementaria. Vamos a tomar las siguientes medidas: contorno de busto alrededor del busto, contorno de cintura alrededor de la altura de cintura, contorno de cadera alrededor de la cadera, talle de atrás desde la base del cuello bajando por la espalda hasta la cintura, alto de costado por el costado del cuerpo desde la cintura hacia arriba, ancho de espalda de hombro a hombro, alto de busto desde el costado del cuello hasta la altura del pezón, separación de busto de pezón a pezón, alto de cadera desde la cintura hasta la mitad de la cola, largo extra desde la cintura hacia abajo hasta el largo deseado. Contorno de puño alrededor del puño cerrado, largo de manga desde el hombro hacia abajo pasando por el codo, pueden pedirle ayuda a alguien para que le sostenga el centímetro, y alto de codo desde el hombro hasta la base del codo. Dividimos por 4 el contorno de busto y al resultado le sumamos 4 centímetros de holgura. A este resultado vamos a sumarle 1 centímetro para obtener la medida a usar en el molde delantero y a restarle 1 centímetro para obtener la medida a usar en el molde de atrás. Dividimos por 4 el contorno de cintura para obtener una medida de referencia. Dividimos por 4 el contorno de cadera y al resultado le sumamos 4 centímetros de holgura para obtener la medida a utilizar en el molde. Dividimos por 2 el ancho de espalda y al resultado le sumamos 3 centímetros para obtener la medida a usar en el molde. Dividimos por 2 la medida de separación de busto y al resultado le sumamos 1 centímetro para obtener la medida a utilizar en el molde. Definimos la amplitud de pinza dependiendo del volumen deseado para el busto. Al resto de las medidas vamos a usarlas tal cual las tomamos. Para el molde delantero comenzamos trazando un rectángulo base con la medida de talle de atrás sumada a los centímetros definidos para la pinza como alto y la medida definida para el busto delantero como ancho. Midiendo de abajo hacia arriba, marcamos un punto con los centímetros de alto de costado sumados a la medida definida para la pinza y trazamos una línea cruzando el molde. Ahora vamos a medir desde el centro del molde hacia el costado para marcar un punto con la medida definida para el ancho de espalda y trazar una recta hacia abajo hasta la línea de alto de costado. Para el cuello marcamos un punto a 9 centímetros midiendo desde el centro hacia abajo y un punto a 9 centímetros midiendo desde el centro hacia afuera. Unimos ambos puntos en curva para formar el cuello base delantero. Vamos a la línea de ancho de espalda para marcar la bajada de hombro a 2,5 centímetros. Ahora medimos desde ese punto hasta la línea de alto de costado para marcar justo en la mitad y desde ahí a 1 centímetro hacia el centro del molde. Midiendo desde la línea de alto de costado hacia abajo, marcamos un punto a 2 centímetros. Unimos en recta el punto del cuello con la bajada de hombro y continuamos la línea 1 centímetro más hacia afuera de la línea de ancho de espalda. Trazamos una línea 1 centímetro por encima de la línea de hombro de manera paralela y con el mismo largo exacto que la anterior. Redondeamos para acomodar la forma del cuello. Para formar la sisa, unimos el extremo del hombro hasta el punto a 1 centímetro con línea recta y hacia el punto a 2 centímetros, generando una curva que se pierde en nada con la línea recta. Marcamos un punto de encuentro entre el alto de busto, midiendo desde la parte superior del rectángulo hacia abajo, y la medida definida para la separación de busto, midiendo desde el centro hacia el costado. Trazamos una recta desde este punto hacia el costado del molde.
Vamos a marcar la mitad de amplitud de pinza hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. Unimos estos puntos en recta hacia el vértice para finalizar el trazado de la pinza. Vamos a medir desde la base del rectángulo hacia abajo y a marcar un punto con la medida de alto de cadera. Trazamos la línea en el centro y una línea horizontal con la medida definida para la cadera. Volvemos a medir desde la base del rectángulo hacia abajo y a marcar esta vez un punto con la medida de largo extra. Desde el vértice de la pinza trazamos una recta hacia abajo de manera paralela al centro del molde. Sobre la línea correspondiente a la cintura marcamos un punto a 1 centímetro hacia cada lado de la línea vertical y otro a 1 centímetro midiendo desde el costado hacia adentro. Unimos en recta el vértice de la pinza hacia los puntos marcados a 1 centímetro y desde ahí hacia el vértice en la línea de cadera para crear el entalle central. Ahora unimos también en recta el punto de la sisa con el entalle lateral y este último punto con el de la medida de cadera. Redondeamos para dar forma. Continuamos en recta con la misma inclinación, la línea lateral hasta abajo y trazamos la línea horizontal para cerrar el molde. Marcamos un punto a 2 centímetros hacia cada lado de la línea de entalle sobre el ruedo y unimos el punto de la cadera en recta hacia cada uno de los puntos. Para realizar el traslado de pinza, vamos a dibujar la nueva línea desde el vértice en una leve curva hacia la sisa. No hay un punto exacto al cual llegar, únicamente hay que cuidar que la línea no quede ni muy recta ni muy curva como en estos ejemplos. Desde la base del cuello hasta abajo sumamos 2 centímetros al rectángulo base para generar la zona del cruce. Trazamos la línea en paralelo, yo en este caso no la dibujé porque quedó justo con el borde del papel. Para trazar la guía del bolsillo vamos a marcar a 4 centímetros desde la pinza por la línea de cintura, desde ahí a 4 centímetros hacia abajo. Continuamos a 12 centímetros desde este último punto y a esta altura, pero midiendo también desde la pinza hacia el costado, marcamos un punto a 8 centímetros. Unimos en recta los puntos referentes del bolsillo y marcamos una línea a 1 centímetro en paralelo hacia cada lado. Finalmente cerramos arriba y abajo. Para trazar las guías de ojales, medimos desde el cruce hacia adentro y marcamos un punto a 1,5 centímetros sobre el cuello y desde ahí hacia abajo un punto a 3 centímetros, que va a ser la base para dibujar la primera línea de ojal de 3 centímetros de ancho, manteniendo la separación a 1,5 centímetros desde el centro. Seguimos trazando los ojales hacia abajo, dejando una separación de 12 centímetros entre cada línea. Pueden hacer 4 o 5 ojales en total según el largo del tapado. Recortamos el molde por la línea de ruedo. Seguimos con la línea del costado, pasando por el entalle redondeado de la cintura, la sisa, el hombro elevado a 1 centímetro, el cuello y el cruce. Ahora cortamos por la curva de traslado de pinza, la línea de entalle más cercana al centro del molde y desde la cadera pasamos a la otra línea, la que está más cerca del costado del molde. En la pieza correspondiente al centro, recortamos el borde de abajo del recorte unos milímetros para compensar el largo. En la pieza correspondiente al lateral, cerramos la pinza de costado de esta manera para completar el traslado de pinza y recortamos para acomodar la forma en el costado. Continuamos recortando la pinza de entalle central y redondeando la punta del vértice de la pinza.
Vamos a calcar el triangulito de amplitud que está en la pieza del centro desde la cadera hacia abajo para adicionarlo en la pieza del costado y así complementar la amplitud del EVA C. Recortamos unos milímetros abajo para compensar el largo. Tomamos la medida de esta curva desde la cintura hacia arriba y la trasladamos al otro molde midiendo también de la cintura hacia arriba y marcando un punto al llegar a la medida. Esto es para que coincida perfecto al momento de coserlo. Acomodamos la forma en la sisa en caso de ser necesario. Ya están listos los moldes delanteros para el exterior del tapado. Luego de haberlos verificado a partir de la toile, vamos a usarlos de guía para generar la moldería de las vistas y el forro en esta zona. Para esto recomiendo calcarlos y generar las siguientes modificaciones en un nuevo papel. De esta manera les va a quedar diferenciada la moldería del exterior y la del interior. Yo voy a dibujarlo sobre el mismo molde del lado de atrás para que se distinga mejor y para más practicidad. Para la vista de la abertura delantera vamos a usar la forma del centro del molde y a marcar a 10 centímetros sobre el hombro midiendo desde el cuello. Marcamos también una recta a 10 centímetros en paralelo a todo el centro del cruce. Al llegar más o menos a la altura que distinguí con verde, debemos unir los puntos generando una leve curva que termine de darle la forma. Recortamos por toda la línea para obtener el molde de la vista correspondiente a la zona pintada. El pedacito restante de este molde se debe unir al molde lateral para generar la forma completa que corresponde a la forrería del delantero. Si bien las curvas no coinciden, en la etapa de corte veremos cómo acomodarlas. Y eso es todo por ahora, nos vemos en la segunda parte de la clase de moldería. Les doy la bienvenida a la segunda parte de la clase de moldería a medida del tapado Ágata, un abrigo largo con técnica sastrera, recortes en pinzas, bolsillos, forrería y vistas, ojal militar, manga sastre, hombrera, cinto y terminaciones realizadas a mano. Para el molde de espalda comenzamos trazando un rectángulo base con la medida de talle de atrás como alto y la medida definida para el busto atrás como ancho. Midiendo de abajo hacia arriba, marcamos un punto con los centímetros de alto de costado y trazamos una línea cruzando el molde. Ahora vamos a medir desde el centro del molde hacia el costado para marcar un punto con la medida definida para el ancho de espalda y trazar una recta hacia abajo hasta la línea de alto de costado. Para el cuello marcamos un punto a 1 centímetro midiendo desde el centro hacia abajo y un punto a 9 centímetros midiendo desde el centro hacia afuera. Unimos ambos puntos en curva. Vamos a la línea de ancho de espalda para marcar la bajada de hombro a 2,5 centímetros. Ahora medimos desde ese punto hasta la línea de alto de costado para marcar justo en la mitad. Midiendo desde la línea de alto de costado hacia abajo, marcamos un punto a 2 centímetros. Para formar la sisa, unimos el punto a 2 centímetros generando una curva que se pierde en nada con la línea recta. Unimos en recta el punto del cuello con la bajada de hombro y continuamos la línea 1 centímetro más hacia afuera de la línea del ancho de espalda. Trazamos una línea 2 centímetros por encima de la línea de hombro de manera paralela y ubicando la forma exacta del molde delantero, acomodamos la medida para que el hombro de la espalda quede igual. Redondeamos para acomodar la forma del cuello y unimos en recta el extremo correspondiente a la sisa, cuidando que no queden picos. Vamos hacia la línea de cintura para marcar a 1 centímetro midiendo de afuera hacia adentro en ambos lados del rectángulo.
Medimos entre estos puntos para marcar justo en el centro y desde ahí a 1 centímetro hacia cada lado. Unimos en recta los puntos de la línea de alto de costado con los de entalle a 1 centímetro. Llevamos hacia arriba el punto del centro escuadrando y unimos en recta los puntos de abertura de pinza hacia el vértice de arriba. Vamos a medir desde la base del rectángulo hacia abajo y a marcar un punto con la medida de alto de cadera. Trazamos la línea en el centro y una línea horizontal con la medida definida para la cadera. Volvemos a medir desde la base del rectángulo hacia abajo y a marcar esta vez un punto con la medida de largo extra. Trazamos la línea. Continuamos la línea del centro hacia abajo. Unimos en recta los puntos de amplitud de la pinza hacia la línea central a la altura de la cadera, el entalle del centro también en recta hacia la cadera y el entalle del lateral en recta hacia la medida de cadera y continuando hasta la parte de abajo del molde con la misma inclinación. Al llegar abajo cerramos con una línea horizontal. Corregimos el largo de la línea inclinada con el largo extra y redondeamos la forma. Marcamos un punto a 2 centímetros hacia cada lado de la línea de entalle sobre el ruedo y hacia afuera en el centro del molde. Unimos los puntos hacia la línea de altura de cadera. Para finalizar el trazado del recorte central, vamos a dibujar una línea levemente curva desde el vértice de arriba en el entalle hacia la sisa. Al igual que en el delantero, no hay un punto exacto al cual llegar. Recortamos el molde por la línea de ruedo, la línea del costado, pasando por el entalle redondeado de la cintura, la sisa, el hombro elevado a 2 centímetros, el cuello y el centro del molde, siguiendo la forma del entalle en la cintura y el base del ruedo. Ahora cortamos por la línea de base más cercana al costado y al llegar a la altura de cadera seguimos hacia la línea de pinza más cercana al centro del molde para continuar por la curva hacia la sisa. En la pieza correspondiente al centro recortamos los bordes de abajo unos milímetros para compensar el largo. En la pieza correspondiente al lateral recortamos la pinza de entalle central. Igual que en el delantero, vamos a calcar el triangulito de amplitud que está en la pieza del centro desde la cadera hacia abajo para adicionarlo en la pieza del costado y así completar la amplitud del base. Recortamos unos milímetros abajo para compensar el largo. Ya están listos los moldes de espalda para el exterior del tapado. Luego de haberlos verificado en la toal, vamos a usarlos de guía para generar la moldería de las vistas y el forro en esta zona, igual que hicimos con el delantero. Recuerden que recomiendo calcarlos y generar las siguientes modificaciones en un nuevo papel. Yo voy a dibujarlo sobre el mismo molde del lado de atrás para que se distinga mejor. Vamos a medir desde el cuello hacia abajo marcando a 10 centímetros en paralelo. Marcamos también a 10 centímetros en el hombro y redondeamos para acomodar la forma. Recortamos por toda la línea para obtener el molde de la vista correspondiente a la zona pintada. Con el centímetro parado tomamos la medida exacta de la curva de la sisa completa en el delantero y en la espalda. La suma de ambas medidas nos dará la medida correspondiente al contorno de sisa. Comenzamos el molde de manga sastre con un rectángulo base con la medida de largo de manga como alto y el contorno total de sisa menos 12 centímetros como ancho. Trazamos una línea vertical justo en el centro. Midiendo desde esta línea hacia el costado, marcamos a 5 centímetros y trazamos una recta paralela al centro hasta abajo. Midiendo de arriba hacia abajo, marcamos un punto con el alto de codo y trazamos una línea cruzando el molde. Midiendo desde ambos lados del rectángulo hacia adentro, marcamos a 2 centímetros en cada lado y trazamos las líneas hacia abajo. Ahora volvemos a medir de arriba hacia abajo para marcar un punto a 14 centímetros y trazar una línea cruzando el molde. Unimos en recta los puntos señalados.
Marcamos a 2,5 centímetros desde este punto hacia arriba. Marcamos a 5 centímetros sobre la línea inclinada, midiendo desde arriba hacia abajo. Midiendo desde el punto señalado, marcamos también a 5 centímetros. Midiendo desde ese mismo punto, pero hacia abajo, marcamos a 1 centímetro. Vamos hacia la otra línea para marcar a 6 centímetros midiendo de arriba hacia abajo. Unimos los puntos con curvas leves como muestro para darle forma a la copa de la manga. Acá pueden verlo en detalle. Midiendo desde la línea rosada hacia el centro, marcamos a 1 centímetro y desde este punto hacia abajo también a 1 centímetro. Continuamos marcando a 5 centímetros desde el punto a 1 centímetro. Ahora vamos hacia arriba para marcar a 2 centímetros hacia afuera de este punto. Volvemos a unir con curvas leves los puntos indicados para armar la parte restante de la copa. Acá lo pueden ver en detalle. Midiendo de abajo hacia arriba en ambos lados del rectángulo, marcamos a 2 centímetros. Midiendo de afuera hacia adentro en ambos lados a la altura de codo, marcamos a 1 centímetro. Unimos en recta el extremo de la copa con el punto a 1 centímetro y este punto con el de abajo a 2 centímetros en ambos lados del rectángulo. Redondeamos para acomodar la forma. Midiendo de abajo hacia arriba por la línea rosa, marcamos a 2,5 centímetros solo en este lado. Unimos en recta los puntos de 2 y 2,5. Midiendo desde este punto hacia la línea de abajo, marcamos con la medida de la mitad de contorno de puño más 3 centímetros y la trazamos. En el otro lado, medimos desde el punto A2 hacia la línea de abajo para trazar una recta con la medida de mitad de contorno de puño menos 1 centímetro. Desde este punto de unión terminamos de dar forma con la línea hacia la copa y uniendo en recta hacia la marca del puño. En el otro lado unimos en recta hacia el punto de arriba y hacia la otra marca del puño. Redondeamos de esta manera en ambos lados para acomodar la forma de la manga en la zona del codo. Verificamos que el contorno total de la copa haya quedado entre 1 y 3 centímetros aproximadamente más grande que el contorno total de la sisa. Tomamos la medida de la línea de codo delantera y la trasladamos a la línea de codo de atrás para que coincidan. En caso de que quede más corta o más larga, acomodamos la forma del pico de arriba. Recortamos el molde por la línea de costado con el entalle, la curva de copa de atrás, la línea de codo de atrás y el puño. Seguimos con el puño de la otra pieza, redondeando la forma, la línea de codo, la copa y el lateral con el entalle. Y ya tenemos lista la moldería de manga. Con el centímetro parado tomamos la medida exacta de la curva de cuello delantero sin contar los primeros 3 centímetros y la medida exacta de la curva de cuello de atrás. Utilizamos un papel doblado a la mitad y vamos a trazar una recta escuadrando desde el doblez con la medida tomada en el cuello de atrás. Continuamos la línea sumando la medida tomada en el cuello delantero. Marcamos a 10 centímetros en el doblez y trazamos una recta paralela a la línea del cuello de atrás. Cerramos el rectángulo con línea de punto, manteniendo los 10 centímetros de altura. Midiendo desde el extremo superior del lado opuesto al doblez, marcamos a 2 centímetros hacia arriba y a 2 centímetros más hacia el costado. Marcamos también a 2 centímetros hacia arriba sobre la línea de base. Unimos en recta este último punto con el superior y hacia el otro lado, dejando un espacio en el medio para redondear la forma. Finalmente, unimos con una leve curva el punto entre los huesos hacia la subida a 2 centímetros. Recortamos el papel doble por la línea de abajo, recta y luego curva, la recta del costado y la forma de la parte superior. Y
que ya está listo el molde de cuello. Marcamos el hilo de los moldes de las piezas del delantero en perpendicular a la línea de cadera. Vamos a cortarlos en tela doble para obtener la pieza del lado izquierdo y derecho de cada uno. Los centímetros que debemos dejar para costura son 1,5 en costado y líneas de pinza, 1 centímetro en el centro, 1 centímetro en cuello, hombro y sisa, 5 centímetros en el ruedo de la pieza lateral. En el ruedo de la pieza del centro marcamos un extra de costura a 1 centímetro desde el centro hacia el otro lado por 10 centímetros y ahí hacemos un escalón hacia el resto del molde agregando 5 centímetros para costura. Marcamos los puntos de piquete a la altura de la cintura. En las piezas de espalda dejamos 1,5 centímetros para costura en las líneas de centro, pinzas y costado, 1 centímetro en cuello, hombro y sisa y 5 centímetros en los ruedos. Marcamos el hilo en perpendicular a la línea de cadera. Vamos a cortarlos en tela doble para obtener la pieza del lado izquierdo y derecho de cada uno. Marcamos los puntos de piquete también a la altura de la cintura. En el molde de manga marcamos el hilo en perpendicular a la línea de codo. Vamos a cortar cada pieza en tela doble para obtener manga izquierda y derecha. Dejamos 1,5 centímetros de costura a cada lado, 1 centímetro en la copa y 5 centímetros en el ruedo. Adicionamos cualquier dato que creamos necesario en este y en el resto de los moldes. En el cuello marcamos el hilo del molde sobre el doblez y también en diagonal a 45 grados. Vamos a cortar una pieza al hilo y una al bies en la diagonal de la tela. Marcamos los puntos de piquete arriba y abajo en el centro y adicionamos 1 centímetro de costura todo alrededor. Vamos a cortar la vista de atrás en tela doble al hilo desde el centro para que quede una sola pieza y con 1 centímetro extra de costura en hombro, cuello y en paralelo a la curva de abajo. Para la vista delantera marcamos el hilo en paralelo al centro y adicionamos 1 centímetro de costura en el centro, cuello, hombro, costado y ruedo. Cortamos en tela doble para obtener lado izquierdo y derecho. Este es un ejemplo de tizada para la tela exterior. La tela está doblada desde el centro y los moldes ubicados todos en la misma dirección respecto al pelo de la tela de paño. Yo corté el molde de cuello en tela doble, ambos quedaron al hilo por una cuestión de que no alcanzó la tela, pero en caso de que a ustedes sí les alcance, lo mejor es sacar una pieza al hilo y una al contrahilo como está indicado anteriormente. Este es un ejemplo de tizada con las piezas correspondientes a la forrería. Tenemos la pieza del delantero que juntamos los dos pedacitos que quedaron y acomodamos la parte de las pinzas, no importa que quede un poco de tela entre medio, y con la parte de la espalda pasa lo mismo, los dos moldes van juntos. Recomiendo colocar las piezas de la manga con la indicación de hilo alineada exacta al contrahilo para poder aprovechar mejor la tela. Nos vemos en el tutorial de confección.
Les doy la bienvenida a la primera parte de la clase de confección del tapado Ágata, un abrigo largo con técnica sastrera, recortes en pinzas, bolsillos, forrería y vistas, ojal militar, manga sastre, hombreras, cinto y terminaciones realizadas a mano. Las piezas a entretelar son vistas delanteras, vistas de espalda, pieza de cuello cortada al bies y la parte superior e inferior de las mangas utilizando las siguientes medidas. 14 centímetros midiendo desde abajo hacia arriba de manera paralela al ruedo en ambas piezas de la manga. Marcamos a 6 centímetros midiendo desde este extremo de la copa y trazamos una línea paralela a la guía de copa en el molde. Desde el centro marcamos a 4 centímetros hacia arriba y guiándonos con este punto hacemos una leve curva hacia los extremos. En la otra pieza marcamos también a 6 centímetros desde el exterior hacia abajo y extendemos la línea en paralelo a la superior cruzando el molde. Estos son los moldes para cortar las piezas de entretela. Vamos a dejarle los mismos centímetros extra para costura que en la manga, a excepción de los bordes indicados en donde debemos cortar al ras. Vamos a hacer las costuras de armado con puntada recta en largo 3. Comenzamos uniendo las costuras de las pinzas del delantero a 1,5 centímetros del borde, colocando la pieza del lateral hacia arriba para que sea más sencillo coser la curva de la pinza de busto. Reforzamos al comienzo y al final y verificamos que la costura haya quedado exacta. Vamos a pespuntear con costura recta ancha, llevando todo el sobrante hacia el centro. Nos guiamos dejando la costura a pie de máquina. Podemos asentar con la plancha previamente o ir tensionando un poco las telas hacia los lados para evitar que se hagan pliegues. Verificamos la costura y asentamos muy bien con la plancha. Continuamos uniendo el centro de la espalda, también con puntada de armado a 1,5 centímetros del borde. Llevamos el sobrante de costura hacia el lado izquierdo, mirando desde el derecho de la tela y pespunteamos con costura recta ancha, también con la costura a pie de máquina. Verificamos y asentamos con la plancha. Tomamos la medida de extremo a extremo de las telas a la altura de los piquetes de la cintura para cortar 2 rectángulos de esta medida más 1 centímetro al ancho y 7 centímetros al alto. Recomiendo entretelar uno de los rectángulos. Cosemos a lo largo de arriba y abajo, con puntada de armado a 1 centímetro del borde, reforzando al comienzo y al final. Recortamos el sobrante a medio centímetro y giramos la tira para hacerle un pespunte a pie de máquina de extremo a extremo en la parte de arriba y de abajo. Podemos asentar previamente con la plancha para que sea más sencillo de coser. De esta manera queda el cinto y vamos a colocarlo sobre la pieza central de espalda, apoyándolo a partir de los piquetes de la cintura hacia abajo o a la altura deseada. Al tener 1 centímetro más, debe quedar levemente más ancho. Sostenemos los bordes con hilván haciéndolos coincidir de manera exacta y colocamos las piezas correspondientes al lateral de la espalda, enfrentando derecho con derecho, haciendo coincidir los bordes y envolviendo el cinto. Sostenemos bien y vamos a la máquina para coser con puntada de armado a 1,5 centímetros del borde, cuidando la forma y reforzando al comienzo y al final. Verificamos la costura, llevamos el sobrante hacia el lado del costado y pespunteamos guiándonos con la costura al borde del pie de máquina. Podemos asentar con la plancha
plancha previamente para que sea más sencillo evitar pliegues. De esta manera queda lista la pieza de espalda. Enfrentamos derecho con derecho las piezas del delantero con la de espalda y sostenemos hombros y costados para coser con costura de armado a 1 centímetro del borde en los hombros y a 1,5 centímetros del borde en los laterales. Reforzamos al comienzo y al final. Una vez hechas las costuras, las planchamos abiertas para sentar muy bien la forma. Armamos las mangas enfrentando derecho con derecho los lados correspondientes al codo y cosemos con puntada de armado a 1,5 centímetros del borde, reforzando al comienzo y al final y cuidando la forma curva. Llevamos el sobrante de costura hacia el lado de la pieza pequeña y pespunteamos con la costura anterior a pie de máquina y cuidando que no se generen pliegues. Verificamos y asentamos de a poco toda la costura curva con la plancha. Enfrentamos derecho con derecho los otros bordes y terminamos de armar la manga cosiendo a 1,5 centímetros del borde, reforzando al comienzo y al final. Planchamos la costura abierta cuidando la forma y giramos la manga. Vamos a la máquina para coser con puntada recta ancha a medio centímetro del borde la parte superior de la copa, unos 10 centímetros hacia cada lado del punto de piquete superior. Comenzamos haciendo una pequeña reversa y terminamos sin reforzar. Ahora cosemos unos milímetros en paralelo a la costura anterior, comenzando desde el otro extremo, reforzando y retirando sin reforzar en el otro lado. Esto es para poder embeber la copa, tirando del hilo de abajo de a poco en ambos extremos hasta darle forma, pero cuidando que la tela a coser no quede fruncida. Y una vez obtenida la forma y la medida de la sisa del tapado en la copa de la manga, asentamos con la plancha. Vamos a unir las mangas colocándolas de esta manera. La costura pespunteada del codo en la manga va hacia atrás y hacemos coincidir el piquete en la parte superior de la copa con la costura del hombro. Sostenemos todo alrededor haciendo coincidir los bordes a 1 centímetro. Una vez que hayamos verificado que el calce es correcto, hilvanamos muy bien antes de ir a la máquina. Cosemos presentando la manga de esta manera para que sea más cómodo. Con puntada recta a 1 centímetro del borde podemos arrancar desde cualquier punto. Vamos a dar toda la vuelta cuidando la forma y que no se generen pliegues. Y una vez que lleguemos al punto donde arrancamos, seguimos cosiendo por encima para dar una segunda vuelta de refuerzo. En caso de que dudes de la calidad de la primera costura, puedes retirar la manga después de la primera vuelta, verificar y volver a la máquina para la segunda costura. Las puntadas de embebido deben quedar unos milímetros por encima de la costura de armado. Para colocar la hombrera, acomodamos el hombro de esta forma y la presentamos de manera que quede el borde alto de la hombrera alineado con el borde sobrante de costura de hombro y manga y la curva envolviendo la zona del hombro. El centro de la hombrera va en la costura del hombro. Una vez que sostenemos bien, vamos a coser a mano con hilo doble unos milímetros sobre el sobrante de tela de la costura anterior. Damos varias vueltas en el borde para reforzar y avanzamos con un punto atrás, volviendo siempre al centro de la puntada anterior de esta manera. Al llegar al otro extremo, reforzamos como en el inicio. De esta manera se va a ver en el exterior y en el interior. ¿Qué me quieres decir? Alias. Pero
comunicate, yo hago la compra, pero vos Enfrentamos derecho con derecho las piezas del cuello y vamos a coser a 1 centímetro del borde, reforzando al comienzo y al final y dejando la aguja clavada para girar en las puntas. Debemos coser únicamente los costados y la parte más larga, que es la correspondiente al borde exterior. no, Lautaro, vos solamente haces que te indique cómo se hace. Recortamos de esta manera el sobrante de costura en las dos puntas, giramos, acomodamos bien las puntas y asentamos perfectamente la forma del cuello con la plancha. Esos chicos. 12 por abajo. Por eso. Lo van a hacer. Mirá que hoy te voy a bañar también. Para armar las vistas de delantero y espalda, enfrentamos derecho con derecho y cosemos los hombros de extremo a extremo a 1 centímetro del borde. Asentamos la costura abierta con la plancha. Y listo con esta primera etapa. Nos vemos en la parte 2 del proceso de costura. ¿Preguntas?